Muchas bendiciones, amiga, amigo. Hoy estamos hablando de la configuración para calcular y graficar la distribución normal con un programa realizado en Python. Bienvenido al calculador de la distribución normal. Entrada de los parámetros de la distribución normal. Introduce la media de la distribución. Introduce la desviación estándar de la distribución. Explicación de los parámetros. Media es el valor central de la distribución, en este caso media. La desviación estándar o mide la dispersión de los datos respecto a la media, en este caso desviación estándar n. Rango de valores. Cálculo de la función de densidad de probabilidad para la distribución normal. Graficar la distribución normal, distribuir la normal. Distribución normal, densidad de probabilidad. Aplicaciones prácticas de la distribución normal. Aplicaciones de la distribución normal en la vida diaria. Salud, se utiliza para estudiar la altura o peso promedio de las personas de una población. En educación, las calificaciones en exámenes suelen seguir una distribución normal, lo que permite calcular probabilidad de rendimiento. En finanzas, en los mercados financieros, se utiliza para modelar la volatilidad de los precios de los activos. Manufactura, en control de calidad, se usa para determinar si los productos fabricados cumplen con los estándares de calidad. Cálculo de probabilidades con la distribución normal. Cálculo de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor menor que un valor específico? Introduce un valor para calcular la probabilidad. La probabilidad de que un valor sea menor que igual a probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un valor esté entre dos valores? Introducir el valor inferior para el rango. Introducir el valor superior para el rango. Y aquí tenemos la probabilidad de que un valor esté entre valor bajo y valor alto. Explicación de cómo calcular la probabilidad, cómo se calculan las probabilidades, la función de distribución acumulativa CDF, calcula la probabilidad de que una variable aleatoria X tome un valor menor o igual que un valor dado. Usamos la fórmula Px menos X y llamar a la distribución principal, que es la distribución normal. Vamos a correr el código. Bienvenido al calculador de distribución normal. Introduce la media de la distribución. Vamos a decir que es 6. Introduce la desviación estándar de la distribución. Vamos a decir 105. Ok, ¿qué nos dijo? La media es esta, 6. La desviación estándar le dijimos que mide la dispersión de los datos con respecto a la media, en este caso 105. Y bueno, nos dio un gráfico. Distribución normal en base a la media y la desviación estándar. Densidad de probabilidad. Y aquí el valor que va desde 400 hasta menos 400. Bueno, esa es la gráfica de la distribución normal. ¿En base a qué se da la distribución normal? En base a la desviación estándar y a la media. Entonces, para llegar aquí hay que primero calcular la media
y la desviación estándar. ¿Ven? Para poder sacar esta gráfica de distribución normal. Aplicaciones de la distribución normal en la vida diaria. En la salud se utiliza para estudiar la altura o peso promedio de las personas en una población. La educación, las calificaciones en exámenes suelen seguir una distribución normal, lo que permite calcular probabilidades de rendimiento. En la finanza, en los mercados financieros, se utiliza para modelar la volatilidad de los precios de los activos. Y en la manufactura, en el control de calidad, se usa para determinar si los productos fabricados cumplen con los estándares de calidad. Cálculo de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor menor que un valor específico? Introduce el valor para calcular la probabilidad. Un valor menor que un valor específico. Vamos a decir 50. ¿Cuál es la probabilidad de que un valor esté entre dos valores? Introduce el valor inferior para el rango. ¿Cuál es la probabilidad de que un valor esté entre dos valores? Introduce el valor inferior para el rango. Un valor esté entre dos valores. A decir 10, valor inferior, y el valor superior, vamos a decir 20. Nos dice que la probabilidad de que un valor esté entre 10 y 20 es 0.0378. ¿Cómo se calculan las probabilidades? La función de distribución acumulativa CDF calcula la probabilidad de que una variable aleatoria X tome un valor menor o igual que un valor dado. Usamos la fórmula Px menos menor que X igual a CDFX. Entonces el resultado es que la probabilidad de que un valor esté entre 10 y 20 es 0.0378. Aquí hay probabilidad para un valor, en este caso 0.66. Si hay probabilidad. Valores que van de 0 a 400. Bueno, resulta que esto a partir de la media y la desviación estándar nos va a dar los siguientes valores. Un cálculo de una probabilidad para un valor y un cálculo de que exista un valor entre dos. Entre un valor inferior y un valor menor. Entonces hoy calculamos la probabilidad para un valor, de que exista un valor, y la probabilidad de que exista
un valor inferior en base a dos valores, un valor inferior y uno superior, ¿qué probabilidad existe de que haya un número tal? Tuvimos la gráfica, la distribución normal y el cálculo de probabilidades para un número y el cálculo de probabilidades entre dos números, tomando en cuenta un valor superior y uno inferior. Bueno, espero que les haya gustado este gráfico y estos cálculos de distribución normal y de probabilidades con fines educativos. Si ustedes desean adquirir este programa o solicitar más información, me pueden escribir a mi correo electrónico buenopro@yahoo.com o por aquí por YouTube, por este canal de YouTube. Muchas gracias, muchas bendiciones, mil gracias.